Primero, parto solidarizándome con la familia del fiscal y no es menos cierto que ya vienen sucediendo este tipo de delitos uno tras otro y el Estado no reacciona y no actúa. ¿Quién es el responsable de dar seguridad a fiscales, a jueces, tomando en cuenta el momento en el que estamos atravesando? Y eso hace que de una u otra manera quien está administrando justicia podría sentirse amenazado sobre los riesgos que representa para su vida o de sus familiares y eso hace que no pueda tomar decisiones acorde a lo que dice la norma. Entonces, si nosotros como sociedad estamos exigiendo que los jueces y los fiscales actúen en debida forma, sin temas de corrupción, sin presión, obviamente debemos exigir al Estado que ellos sean quienes den esta protección, quienes ofrezcan, abriguen esta protección a todas las personas que están dentro del sistema judicial. De hecho, la ola de delincuencia que ya lo tenemos acá hace 4 años aproximadamente y que en estos últimos meses ha incrementado, ha venido desde aquella fecha. Considero yo que la justicia se le ha dejado a un lado, no se lo está tomando en cuenta como realmente debería ser y eso produce o da los efectos, las consecuencias que hoy por hoy tenemos. Usted mencionó que se ha dejado de lado a la justicia. Sin embargo, ¿cuáles son las razones por las que considera que esto sucede en el país? Mire, la Constitución es clarísima y nos indica allí que existen tres rubros que son importantes como Estado. Se refieren a salud, educación y a justicia. Lamentablemente el tema justicia, por este rol que implica, ha perdido esta independencia judicial. Entonces vemos que existen más procesos que tienen mucha presión política, muchos temas de corrupción y es por eso que estamos incluso en el caso Metástasis, que es de conocimiento público, donde la corrupción ha operado, las bandas narcotraficantes han operado en el sistema de justicia y es por eso que se tiene resoluciones a dedo o resoluciones a la carta de cómo se deciden ellos quererlo. Y ese es un problema el cual no está tomando en cuenta el Estado, no toma en cuenta la seguridad de quienes están en el sistema judicial, no toma en cuenta estos roles que pueden existir. Mire, desde el 2020 en adelante hemos visto cómo han sido asesinados varias personas que están detenidos o están privados de su libertad y no tenemos una solución plausible ni viable para que se pueda resarcir ese tema. Y lo único que implica es que se toman decisiones momentáneas, pero no que realmente puedan mejorar y no permitir ya como Estado que sucedan ellos. Recordemos que las personas que están privadas de libertad están bajo la tutela del Estado. Eso implica que el Estado ecuatoriano podría ser responsable de todas esas muertes y eso no están tomando en cuenta. Doctor, se habla de una reestructuración y depuración en el sistema de justicia de nuestro país. ¿Cómo o por dónde se debería empezar? Mire, yo considero que lo primero es que se hagan concursos para jueces de la Corte Nacional correctos, sin irregularidades. Y hemos visto que el día de ayer el Consejo de la Judicatura ya tomó la resolución de declarar la nulidad total del concurso anterior. Incluso ha solicitado que se realicen investigaciones por parte de la Fiscalía, tomando en cuenta que podrían existir presunciones de algunos indicios de temas penales o de delitos que se han cometido. Entonces, eso sería el primer camino. El segundo es que se realice, porque así está en la normativa, así está en la Constitución, así está en el Código Orgánico de la Función Judicial, y ese es un deber, una obligación de la Contraloría General del Estado, revisar los patrimonios de los funcionarios judiciales, llámese jueces, llámese fiscales, y con eso estos deben ir acorde al dinero que perciben como sueldo o salario. Pero si vemos que una persona, estoy poniendo como ejemplo nada más, una persona que ejerce el cargo de juez y que tiene un ingreso de $5,000 aproximadamente por mes, tiene en sus cuentas más de ese valor o su patrimonio, casas o autos son mucho más valiosos de lo que debería tener, entonces ya es un llamado de atención y ese control debe ejercerlo la Contraloría General del Estado y con ello iniciar las investigaciones por enriquecimiento ilícito si es que ese fuera el escenario. Además de esta propuesta, también existen voces que proponen el denominado jueces sin rostro. ¿Cuál es su opinión al respecto? Nosotros en principio habíamos sido una de las personas o de gremios que solicitábamos esta posible idea. Pero una vez que ya nos adentramos a hacer el estudio adecuado, minucioso sobre la posibilidad, si es que se violentarían normas constitucionales o se violentarían tratados convencionales, llegamos a la conclusión
conclusión de que no podrían existir estos jueces sin rostro. ¿Por qué? Porque ya existen varias sentencias de Corte Interamericana de Derechos Humanos donde indica que, uno, debe existir la inmediación, es decir, el juez de estar frente o en conjunto con las partes que están siendo juzgadas, es decir, quién está siendo procesado, conocer quién le va a juzgar. Primera cosa. Segundo, que no se puede ejercer un principio de contradicción. Y tercero, estas violaciones a las que hago referencia obviamente dejarían en indefensión a quien está procesado y ya no se podría dar a lugar en ese sentido los jueces sin rostro. Pero considero que sí podrían hacerse algún otro tipo de reestructuración. Se me ocurre nada más como idea, jueces que lo puedan hacer en forma telemática y que no estén en el país. Con eso, el riesgo de esas personas quienes están administrando justicia no estaría en un alto nivel, toda vez que aquí se sabe, se conoce que cuando va a conocer un juez y las personas conocen que este juez tiene que decidir algo que es de suma importancia, no solo para las partes procesales, sino para el país en sí, llegan personas, os llegan mensajes, os llegan correos de texto haciendo alusión a ciertos tipos de extorsión o con fotos de familiares de sus hijos que están en la escuela o que saben algunas cosas. Entonces obviamente eso pone en riesgo no solo la vida de ellos, sino las decisiones que se vayan a tomar. Entonces, por eso considero yo que podría hacerse estas audiencias telemáticas con los jueces en otros países. Finalmente, ¿qué opinión le merece la propuesta de reformar el Código Orgánico Integral Penal? Lamentablemente, acá los asambleístas, y no de hoy, sino ya de mucho tiempo atrás, lamentablemente opera el populismo penal, en el cual consideran que si se elevan las penas a ciertos delitos o se incrementan nuevos delitos, con eso se baja la criminalidad en el país, y eso es falso. Y eso es falso porque científicamente se ha determinado que no es así. Considero yo que los asambleístas, al momento de hacer sus proyectos de reformas, deben tomar en cuenta el criterio de gremios de abogados de acá del país, deben tomar en cuenta a la academia, deben tomar en cuenta a criminólogos y criminalistas, quienes también puedan emitir sus criterios y dar sus observaciones, para que con ello las reformas que están planteando no sean reformadas después de 6, 7 meses, como ha venido ocurriendo últimamente, referente incluso o específicamente al Código Orgánico Integral Penal, que miramos que desde el 2014, que nació desde agosto de 2014, hasta el momento hemos tenido algunas reformas. De hecho, para el 2023, me parece que febrero o marzo fue la última reforma, y ya en el 2024 expectamos ya tener nuevas reformas, y eso no es considerable algo que sea adecuado para el sistema judicial y a la sociedad ecuatoriana en sí.